Saludos cordiales. Bueno, lo primero es mencionar que en esta ponencia titulada Beatriz Elena Robledo y Yolanda Reyes en el marco de la literatura infantil y juvenil colombiana, me concentraré en dos aspectos. En primer lugar, trataré los elementos claves del proyecto de investigación doctoral que está en curso y que realmente se titula Una revisión del sistema literario de la literatura infantil y juvenil colombiana a partir de las trayectorias de Beatriz Elena Robledo y Yolanda Reyes en el periodo comprendido entre 1982 y 2017. Y en segundo lugar, enfatizaré en los avances del proyecto. Bueno, entonces en esta primera parte de la ponencia enfatizaré en el objetivo general de mi proyecto de investigación doctoral, en el problema de investigación y en algunos aspectos del marco teórico, ello para ubicar a los espectadores. El objetivo general de esta investigación es reconstruir y analizar las trayectorias de Beatriz Elena Robledo y Yolanda Reyes desde sus diferentes posiciones en el sistema literario. Son editoras, docentes, críticas, investigadoras, escritoras, y esto con el fin de revisar su papel en la legitimación de la literatura infantil y juvenil colombiana. Bueno, teniendo en cuenta dicho objetivo y que el marco de comprensión en el cual me sitúo es la sociología de la literatura, era necesario hacer una revisión de fuentes secundarias que dieran cuenta de cómo se ha configurado el sistema de la literatura infantil y juvenil en Colombia en dicho periodo, y a partir de las pesquisas que han hecho diferentes investigadores en el campo, para posteriormente comenzar a reconstruir las trayectorias de Beatriz Robledo y Yolanda Reyes y determinar cómo han sido sus incursiones en sus diferentes posiciones como agentes del sistema, ya que han sido, como lo mencionaba anteriormente, críticas, editoras, creadoras, investigadoras, mediadoras, profesoras. Es importante aclarar que mi propósito investigativo no es escribir la historia de la literatura infantil y juvenil, ni tampoco analizar la evolución del concepto de infancia o de literatura infantil y juvenil en el país. Este proyecto parte de una postura que es la existencia de esta literatura, existencia sustentada entre otros aspectos en las instituciones, agentes y prácticas que como tal la reconocen. En ese sentido, la investigación se sustenta en primer lugar en las posiciones dinámicas y múltiples que postulan Pierre Bourdieu desde el campo literario, Jacques Dubois desde la institución literaria y Eben Soar desde la teoría de los polisistemas, puesto que Beatriz Elena Robledo y Yolanda Reyes son dos de las agentes que ocupan un lugar en el campo de la LIC colombiana, entendiendo, como lo explica Dubois en su libro La institución de la literatura, que la interacción entre producción y legitimación también puede estar demarcada por las funciones que en algunos casos ejerce un mismo agente, es decir, aquellos que son escritores y a su vez críticos, escritores editores o escritores profesores. En este punto, otro aspecto a resaltar del objetivo es que a pesar de que tanto Beatriz Elena Robledo como Yolanda Reyes tienen unas interacciones constantes con otros agentes de la literatura infantil y juvenil colombiana, no se han reconstruido sus trayectorias. Como se apuntó anteriormente, Beatriz Robledo y Yolanda Reyes son dos de las agentes que ocupan un lugar indiscutido en el campo de la literatura infantil y juvenil colombiana, hecho que se puede sustentar en el reconocimiento que les hacen investigadores también de esta literatura como Miriam Borja y Arturo Alonso, cuando afirman que hacen parte de un grupo de autores que han indagado por fragmentos de la historia de la literatura infantil y juvenil colombiana. Por ejemplo, que Beatriz Robledo es quizás la investigadora más seria en este asunto en nuestro país, o en entrevistas publicadas por fundaciones especializadas en el tema como Cuatro Gatos y medios de comunicación como El País, en las cuales se refieren a Yolanda Reyes como una importante figura de la literatura contemporánea en Colombia. Afirmaciones como estas ofrecen pistas acerca del reconocimiento que han ganado ambas mujeres como referentes insoslayables de la literatura infantil y juvenil colombiana. El estado del arte que he establecido hasta la fecha sobre estas agentes y la clasificación que he hecho del mismo
me permite afirmar que la producción sobre ellas consta de fragmentos biográficos que presentan a grandes rasgos la publicación de obras de creación, la participación en programas estatales relacionados con la promoción y la animación de la lectura para niños, jóvenes y adultos, mediadores, o como coordinadoras de colecciones para editoriales o eventos académicos nacionales e internacionales. Las menciones a Beatriz Robledo y Yolanda Reyes que se hacen en los estudios y reseñas consultados suelen reducirse a un esbozo de datos biográficos organizados cronológicamente o presentaciones generales de sus acciones con el fin de dar a conocer a grandes rasgos a los lectores cuáles han sido sus logros o roles dentro del campo de la literatura infantil y juvenil en Colombia. Sin embargo, no existe un estudio exhaustivo de las trayectorias de estas mujeres. Algunos trabajos a nivel de investigación, tanto en pregrado como en maestría sobre literatura, estudios humanísticos o de perspectiva pedagógica y didáctica, se han interesado por el análisis de obras, particularmente sobre las obras de creación de Yolanda Reyes. Así, en el nivel de pregrado se encuentra un trabajo de 2006 titulado Conflictos de poder entre niños y adultos en la literatura infantil de Roald Dahl y Yolanda Reyes, cuyo escenario es la escuela, de la Universidad de La Salle de Bogotá. Y en maestría uno más reciente, de 2018, titulado La formación de sujetos políticos a partir de la literatura de Keiko Casa y Yolanda Reyes, un trabajo de maestría en comunicación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Para el caso de Beatriz Robledo, las referencias a su trabajo se dan más en su posición como investigadora en el campo de la literatura infantil y juvenil colombiana, y por ello es constantemente nombrada en textos como el de los investigadores de la Universidad Distrital, Miriam Borja y Arturo Alonso, publicado en 2018 con el título de Literatura Infantil y Juvenil Colombiana, Problemas, Tendencias, Obras y Autores, en el periodo comprendido entre 1990 y 2012, donde ambos investigadores constatan algunas tesis que ha planteado Beatriz Robledo sobre quiénes son los autores más destacados en este campo, cuáles han sido los periodos más prolíficos de producción y reconocimiento de la literatura infantil y juvenil en nuestro país. Como lo plantea el investigador español Xavier Mínguez López en 2016 en su texto El espacio de la literatura infantil y juvenil en el sistema literario, el estatus de esta literatura dentro del sistema literario ha generado debates de todo tipo: la negación de su existencia, la integración a la literatura general y hasta la consolidación desde un espacio propio que incluya una crítica también propia. Por ello, este autor insta a acudir a teorías más amplias, como la teoría del campo literario de Pierre Bourdieu y la de los polisistemas de Itamar Ebensoar, que si bien se nombran generalmente en los estudios de literatura infantil y juvenil para legitimar su cambio de estatus a partir de los años 70, poco se desarrollan en relación con la literatura infantil y juvenil. Así, este proyecto de investigación doctoral asume la sociología de la literatura como base teórico-metodológica. Al estudiar la literatura infantil y juvenil desde esta perspectiva, se podrían entender asuntos que la ubican como fenómeno del que son partícipes instituciones, consumidores, críticos, productores. Sumado a esto, se pueden tratar de comprender los rasgos específicos de esta literatura, ya que se abandona la búsqueda de la calidad inmanente, como la denomina Teresa Colomer, proveniente del formalismo ruso, y se propone una consideración más allá del sistema de obras o de la relación del sistema con otros sistemas para analizar la correlación de fuerzas entre los agentes. Esta nueva mirada hacia la LIG no está encauzada solamente en la significación de las obras, sino que implica un interés por tratar otros asuntos, problemáticas como las condiciones materiales de producción de las obras, cuáles son las representaciones que transmiten a las modalidades de su producción, cómo se da su recepción y a qué usos conlleva. Adicional a lo anterior, el lugar de las obras literarias infantiles y la posición de la LIG en el campo literario lo garantizan y legitiman dichos grupos o agentes institucionales
quienes otorgan valor simbólico de los productos que se encarga de canonizarlos y ubicarlos en el centro, o de relegarlos a la periferia del sistema literario, como lo concibe la teoría de los polisistemas, y de aislarla en posiciones marginales, convirtiéndola en una literatura minoritaria, como lo concibe la institución de la literatura. Se ha avanzado en una revisión de fuentes secundarias para examinar el estado de la discusión sobre el campo que estoy abordando, y he comenzado a recolectar elementos que me permitan configurar o esbozar un mapa de lo que es el sistema de la literatura infantil y juvenil en Colombia. Por eso, en principio se pensó en un avance que mostrara un levantamiento de unos hitos de gran relevancia que surgen en concordancia con el periodo propuesto, 1982-2017, y desde los cuales podrán ubicarse las trayectorias de Beatriz Robledo y Yolanda Reyes. Los principales asuntos que tratan los trabajos que he revisado son estudios históricos de la literatura infantil y juvenil colombiana, libro álbum, concepciones de infancia o situaciones sociales representadas en las obras, problemas socioculturales y tratamiento de los temas en las obras infantiles y juveniles, educación, didáctica de la literatura y currículo. Todas estas investigaciones han arrojado aportes valiosos en el campo desde diferentes perspectivas, prevaleciendo el análisis hermenéutico de las obras y asimismo el enfoque semiótico. Estos estudios han brindado luces, sobre todo en lo concerniente al ámbito educativo. Por ejemplo, sobre las concepciones de infancia y la evolución de este concepto a través de la historia, o las maneras en que se ha insertado la literatura infantil y juvenil en el currículo de la educación superior, las formas de la ilustración y sus representantes más destacados en Colombia, entre otras cuestiones. Me atrevo a afirmar que las perspectivas de análisis han contemplado poco la sociología de la literatura y no han volcado la atención sobre estas dos mujeres tan importantes en el campo. Es importante recordar que dentro del trabajo de reconstrucción de las trayectorias, más que diseñar un mapa para ubicar los elementos del sistema literario y abordar cada uno de ellos, el interés investigativo está centrado en el papel que desempeñan como agentes Beatriz Robledo y Yolanda Reyes dentro del sistema de la literatura infantil y juvenil en Colombia. Por otro lado, quiero aclarar que el periodo comprendido entre 1982 y 2017 en este trabajo está relacionado directamente con la ubicación de los grandes hitos de la LIC colombiana. En el caso particular de esta investigación, los hitos corresponden a eventos fundamentales para la consolidación de la LIC en Colombia como una manifestación literaria legítima, término que acuñan los planteamientos de fuentes primarias nacionales e internacionales que tienen una tradición investigativa en el campo, y las fuentes secundarias consultadas las cuales asumo como punto de partida de esta investigación. La descripción de los hitos la haré en orden cronológico. Partiré desde la creación de los denominados premios ENCA en 1976, pero relanzados y consolidados en 1982, según cuenta el investigador colombiano Carlos Sánchez. Este premio representa un hito por su rol en la divulgación de obras y autores que ya escribían obras infantiles, pero además en la instancia de legitimación de nuevos autores y de consagración de los ya existentes. Es considerado para muchos creadores e investigadores como la oportunidad para la profesionalización del ejercicio de escritura de literatura infantil y juvenil en el país y posteriormente en algunos países latinoamericanos. Como lo planteaba en 1999 la escritora de literatura infantil y juvenil Gloria Cecilia Díaz, este premio fue la concretización a nivel literario de los cambios acaecidos en la concepción que se tenía del niño. Si se valorizaba la infancia en todos sus aspectos, la creación literaria a ella dirigida tenía que valorizarse también. Algunas figuras importantes en el campo, como los bibliotecarios y editores, como Silvia Castrillón, Gloria Rodríguez y Conrado Zuluaga, manifestaron cierto descontento por la propuesta de escribir a partir de las pautas impuestas por los premios, porque podía ocasionar que los autores se inclinaran más
por una escritura limitada y orientada a las ventas que por una escritura pensada para los niños y jóvenes. Al respecto puede decirse que la postura de SOAR, desde SOAR, es que estos premios entran a ser parte de quienes también dictaminan el repertorio. Un segundo hito que ubico desde este orden es el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Medellín como parte del Plan Municipal de Lectura y Escritura, surgido en 1988 por iniciativa de Aura López del Departamento de Cultura y Recreación de Medellín. En un principio se pensó en un taller de escritores coordinado desde la Biblioteca Pública Piloto y posteriormente se sumaron otras actividades como el concurso de cuento para Medellín, hasta que se consolidó la idea de instaurar un evento académico de formación para los maestros del municipio, con el propósito de actualizarlos en un corpus de obras que pudieran ser leídas y trabajadas en las aulas. No obstante, con la ayuda de editoriales como Susaetas, Colina y ENCA, el seminario que pretendía ser nacional se convirtió en un seminario internacional. Aunque desde 1988 hasta 1999 el seminario se realizó de manera ininterrumpida, entre el año 2000 y el año 2003 fue suspendido. Luego, junto con otra actividad dedicada a la promoción de lectura, Juego Literario de Medellín, el seminario reapareció en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín con el apoyo de otras organizaciones como la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra. Un tercer hito es la estrategia IBI en Colombia con la creación de Fundalectura, que ve la luz en 1990. Es una fundación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover la lectura en el territorio nacional, desde un esfuerzo colectivo de la Cámara Colombiana del Libro, la Asociación Nacional de Industrias Gráficas Andigraf, Propal S.A. y Smurfit Kappa Cartón. En su primer año de creación fue partícipe en el Plan Nacional de Lectura, Es Rico Leer, y en 1993 fue legalmente reconocida como asesora gubernamental en la promoción de la lectura y los planes de lectura, reconocimiento contenido en el artículo 31 de la Ley de Fomento del Libro, que es la Ley 98. Como logros de su gestión, Fundalectura destaca la organización de varios eventos y estrategias derivadas de su objetivo de promoción de la lectura y de la consolidación de las bibliotecas en las comunidades. Uno de esos logros fue la inauguración del primer Congreso Nacional de Lectura en el año 1993 y teniendo como marco la Feria del Libro de Bogotá. Este evento continúa realizándose y para 2019 celebraba ya su 14ª versión. Otro de los logros más relevantes de Fundalectura ha sido la organización del Congreso número 27 de IBI, desarrollado en la ciudad de Cartagena en septiembre del año 2000 y por segunda vez realizado en Latinoamérica. La labor de Fundalectura también abarca la selección, adquisición y procesamiento de colecciones para la primera infancia con el aval del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto de Bienestar Familiar. La sistematización de las colecciones que se han distribuido a las bibliotecas municipales y la divulgación de la crítica de la literatura infantil y juvenil mediante la publicación de sus revistas, hojas de lectura y nuevas hojas de lectura. Producto de la intervención de IBI en nuestro país y de la creación de Fundalectura son las revistas Hojas de Lectura y Nuevas Hojas de Lectura, que cumplieron durante el periodo 1991-2010 una labor de divulgación de crítica sobre la literatura infantil y juvenil y de formación de un público lector, específicamente mediadores, padres, maestros y bibliotecarios. Estas revistas además cumplen un papel primordial para la divulgación de la crítica, ya que son una plataforma para que muchos escritores consagrados, investigadores, bibliotecarios y docentes publicaran reseñas y artículos sobre selecciones o recomendaciones de libros, clasificación etaria de libros, opiniones sobre los temas propuestos por las revistas para cada número, entre otros. Otro hito es de carácter legislativo y propone la relación entre la escuela y la literatura.
Con la entrada en vigor de la Constitución de 1991 y de la Ley General de Educación de 1994, se introducen cambios en las maneras de trabajar la literatura en el aula y se modifican algunas cuestiones del canon para la educación básica, primaria y secundaria, que van incluyendo paulatinamente obras de literatura infantil en Colombia. En los lineamientos curriculares de lengua castellana del Ministerio de Educación se brinda entonces una mirada hacia el aprendizaje del lenguaje desde las habilidades lingüísticas, hablar, escuchar, leer y escribir, pero además se plantea la necesidad de una enseñanza de la literatura como uno de los ejes curriculares fundamentales del área. En este eje se contempla la literatura desde 3 dimensiones, como representación de las culturas y la suscitación de lo estético, como lugar de convergencia de las manifestaciones humanas, de la ciencia y de las otras artes, y como ámbito testimonial en el que se identifican tendencias, rasgos de oralidad, momentos históricos, autores y obras. Posteriormente, el enfoque de la literatura en los documentos de referencia del Ministerio de Educación Nacional sería reestructurado en 2015 en los denominados derechos básicos de aprendizaje, que especificaron aún más los aprendizajes sugeridos en las áreas fundamentales para desarrollar en la escuela a nivel de educación básica y media. En este último documento se da apertura a la enseñanza de la literatura desde diferentes enfoques: humanista, historicista y estético, prevaleciendo más lo estético que lo historicista, contrario a lo que planteaban en 2006 los estándares básicos de competencias en lenguaje. Otro de los hitos resaltados en el trabajo es la labor de las cajas de compensación familiar y sus bibliotecas públicas, las cuales, bajo la normatividad que impuso el cambio constitucional, encontraron vía libre para el desarrollo de estrategias de promoción y animación de lectura y la divulgación de obras infantiles y juveniles, que además se fueron acogiendo a otras políticas e instancias como los eventos académicos, en este caso el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Medellín, que contó con la participación de autores consagrados en la literatura infantil y juvenil colombiana hasta el momento y en la difusión de aportes académicos al campo. Tanto el cambio en la Constitución como la promulgación de la Ley de la Democratización del Fomento del Libro Colombiano en 1993 resaltaron la labor de los editores y libreros y dio origen al denominado boom de la literatura infantil y juvenil en Colombia, el cual estuvo marcado por la exponencial producción editorial del libro impreso para niños y jóvenes, con gran participación de la editorial Carlos Valencia, que editó por 18 años el 90% de los libros de esta literatura en nuestro país. Pero además, el surgimiento de grandes grupos editoriales como SM, Panamericana, Océano, Fondo de Cultura Económica, Alfaguara, Norma. De editoriales independientes, Gato Malo, Ecaré, Ediciones B, Tragaluz Editores, Gama, Babel Libros, entre otros, y entidades promotoras de nuevos nombres de autores de esta literatura, como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Nacional para Sordos, el Instituto Nacional para Ciegos. Este factor del sistema literario de la literatura infantil y juvenil colombiana ha jugado un papel preponderante para su consolidación y legitimación. Partiendo de la teoría de polisistemas de Zohar, en la cual no puede únicamente establecerse una relación entre el centro y la periferia, y es necesaria la detección de tensiones entre diferentes estratos de un mismo sistema, se plantean algunas hipótesis que pueden guiar la reflexión y el alcance crítico del rol que cumplen Beatriz Robledo y Yolanda Reyes desde la reconstrucción de sus trayectorias como agentes del sistema literario de la literatura infantil y juvenil colombiana. Son figuras claves en el sistema de la literatura infantil y juvenil colombiana. Son figuras protagónicas, son figuras silenciadas, son figuras protagónicas dentro de un sistema marginal. ¿Es realmente la literatura infantil y juvenil marginal dentro del sistema de la literatura infantil colombiana? Y ellas, entonces, ¿qué papel juegan ahí? Esta ha sido mi intervención. Agradezco muchísimo su atención.